Hola a todos, seguimos estudiando la Biblia y después de haber tenido aquellos vídeos introductorios en los que explicábamos qué es la Biblia, explicábamos criterios para poderla entender correctamente, vamos ahora a lo que nos interesa de verdad, vamos a leer la Biblia. Bueno, vamos a ver, de hecho en nuestro canal ya hemos estado leyendo la Biblia pues a lo largo de bastante tiempo. Lo que pasa es que lo hacíamos sobre todo en programas en directo. Y claro, pues los que no asistíais a esos programas, evidentemente no habéis escuchado esas explicaciones. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora en este vídeo y otros sucesivos va a ser simplemente después de esta introducción que yo estoy haciendo, veréis que cambia el decorado y yo parezco un par de años o 3 o 4 tal vez más joven. Eso es porque voy a poner un trozo de ese vídeo que se emitió en directo en su momento, comentando, en este caso empezaremos con el Evangelio de San Mateo. Vamos a empezar por el Evangelio de San Mateo, a irlo comentando capítulo a capítulo. Al mismo tiempo sí que podéis observar que en nuestro canal tenemos un comentario al Apocalipsis, ese sí que está publicado como tal, como vídeos grabados, comentarios al Apocalipsis, pero nos quedamos en el capítulo 14. Bien, pues al mismo tiempo que vamos poniendo estos vídeos, que son pues de hace 2, 3 años, lo que sea, y que podéis pues verlos y explicamos el Evangelio de San Mateo, lo que sea, también tenemos intención de ir grabando vídeos nuevos, terminar ese comentario al Apocalipsis y tal vez pues luego empezar con comentarios a otros libros. Recordaros por último que hace poco hemos empezado a ofrecer un nuevo servicio en nuestro canal, este canal que tenemos y esta página web, este servicio de asistencia sacerdotal, que es pues simplemente para dar a conocer la palabra de Dios y para llegar a vosotros y llevaros el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Pues bueno, hemos dado a conocer, hemos comenzado un nuevo servicio, decimos, que es una Biblia online, una Biblia en la cual tú puedes ir leyendo a la vez que escuchas. Eso es, pues esos mismos audios que usamos para nuestros comentarios bíblicos, esos mismos audios que tenemos, que escucharéis ahora para cuando comentemos el Evangelio de San Mateo, pues también los podéis descargar, en primer lugar, tenerlos con vosotros, incluidas otras introducciones que a lo mejor no aparecen en nuestros comentarios, etcétera. O podéis escucharlos online. En la misma página web elegís el libro de la Biblia, capítulo, y os aparece la posibilidad con un reproductor de darle al play y escuchar la Biblia en audio. Pues os invitamos en esta dirección que está apareciendo ahora mismo delante de vosotros, biblia.asistenciasacerdotal.eu. En esa dirección tenéis nuestra Biblia para leer y en audio. Pues muy bien, dicho esto, vamos allá con ese comentario que comenzamos hoy del Evangelio de San Mateo. Adelante. Sagrada Escritura, ¿verdad? Y vamos ya a escuchar el primer capítulo, decíamos, del Evangelio de San Mateo. Fijaros, hemos dicho que todas y cada una de las palabras de la Sagrada Escritura son palabra de Dios. El primer capítulo de San Mateo, la verdad es que es incluso aburrido de leer, ¿no? Porque es la genealogía de Jesús, una lista de nombres. Dice uno, madre mía, me voy a aburrir, voy a cortar el vídeo. No os aburráis, no cortéis el vídeo. Tened un poquito de paciencia, ya veréis que luego esos nombres, que parece tan pesado y tan engorroso y que no sirve para nada, ya veréis como esos nombres nos dicen mucho. Vamos allá a escuchar ese primer capítulo del Evangelio de San Mateo, seguido como siempre, precedido como siempre de esas introducciones, ¿verdad?, de este audio de la Biblia del pueblo de Dios. Vamos allá primero con la introducción. Evangelio según San Mateo. El Evangelio que lleva el nombre de Mateo, un recaudador de impuestos que abandonó su trabajo para seguir a Jesús, fue escrito hacia el año 80 después de Cristo y está dirigido principalmente a los cristianos de origen judío.
Dado el carácter de los destinatarios, Mateo cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento y se apoya en ellos para mostrar que el designio de Dios, anunciado por los profetas, alcanza su pleno cumplimiento en la persona y la obra de Jesús. Él es el Hijo de David, el enviado para salvar a su pueblo, el Hijo del Hombre, que habrá de manifestarse como juez universal, el Rey de Israel y el Hijo de Dios por excelencia. Mateo también aplica a Jesús en forma explícita los oráculos de Isaías sobre el servidor sufriente, que carga sobre sí nuestras debilidades y dolencias, y al darle el título de Señor, reservado solo a Dios en el Antiguo Testamento, afirma implícitamente su condición divina. Este evangelista atribuye una especial importancia a las enseñanzas de Jesús y las agrupa en 5 discursos que forman como la trama de su evangelio y están encuadrados por otras tantas secciones narrativas. El tema central de estos discursos es el reino de Dios. En ellos, Cristo aparece como el nuevo Moisés, que lleva a su plenitud la ley de la antigua alianza. También es el Maestro, que enseña como quien tiene autoridad, la justicia de ese reino inaugurado y proclamado por él. El Evangelio de Mateo ha sido llamado con razón el Evangelio de la Iglesia, por el papel preponderante que ocupa en él la vida y la organización de la comunidad, congregada en nombre de Jesús. Esta comunidad es el nuevo pueblo de Dios, el lugar donde el Señor resucitado manifiesta su presencia y la irradia a todos los hombres. Por eso ella está llamada a vivir en el amor fraterno y el servicio mutuo como condiciones indispensables para hacer visible el verdadero rostro de Jesucristo. Bueno, pues ya vemos que se va incorporando más gente. Saludamos a todos los que os vais incorporando ahora, ¿verdad? Decíamos, vamos a empezar la lectura del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, nos han dicho unas cositas acerca de él en esta introducción. Nos quedamos sobre todo con 2 ideas. Primero, San Mateo escribe su Evangelio originalmente en arameo, o sea, en la lengua que hablaban los israelitas, los judíos de aquel entonces, ¿no? La escribe, por tanto, dirigida sobre todo a esa iglesia naciente que está naciendo pues claro, que nació en Jerusalén, ¿no? Que allí la fundó Jesús. La fundó Jesús en los apóstoles y el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en Jerusalén. Pues luego esa iglesia se extiende ya sabemos, a pueblos gentiles, nos acordamos, ¿verdad?, cuando leíamos los Hechos de los Apóstoles, al resto del imperio, ¿no? Y el resto del imperio, pues que se hablaba como lengua común, la lengua griega. Entonces, ese evangelio que San Mateo había escrito originalmente en arameo, pensando en la iglesia naciente, que hablaba, en un primerísimo momento hablaba en arameo, pues ese evangelio se traduce al griego. Y el Evangelio de San Mateo que hemos recibido nosotros es la versión griega. Sabemos que San Mateo escribió la versión aramea y que pues seguramente la escribió muy poquito tiempo después de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesús. A lo mejor la escribió en el año 40 y pico, se piensa, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos es una traducción al griego que es pues del año... pues se calcula, ¿no?, de los años 70, 80, ¿no?, más o menos, un poquito posterior. Pero traduce y reproduce, pues según los testimonios tempranos, pues es una traducción fiel del Evangelio arameo. ¿Significa esto que no tenemos la palabra de Dios original? No, porque la Iglesia ha reconocido como la palabra de Dios el Evangelio griego, ¿no? En su momento también usaría, pues suponemos que también le daría el mismo valor al Evangelio arameo, pero ese Evangelio arameo ya se dejó de usar, se usó el griego. Y el griego es palabra de Dios, o sea, por eso no tenemos que preocuparnos. Así que tenemos ahí
ese evangelio que escribió San Mateo. Lo escribió dirigida a la iglesia naciente que estaba naciendo entre los judíos primero, ¿no? Y luego se extendería a los gentiles. Eso se nota en varias cosas, ahora lo veremos, ¿no? Como ha dicho la introducción, pues San Mateo piensa en la iglesia, en cómo Jesús fundó su iglesia, qué características le dio, pero se dirige a esa iglesia que Jesús fundó con los judíos, ¿no? Todos los apóstoles eran judíos, ¿no? Muy bien, pues una primera característica, ¿no? El dirigirse a los judíos. Y la segunda, pues esa que hemos dicho, la eclesialidad, que describe mucho, se preocupa mucho de describir cómo quiso Jesús que fuera la iglesia, cómo quiso que fueran las relaciones dentro de la iglesia, pues qué lugar ocupar cada uno, cómo resolver nuestros problemas los unos con los otros, pues cuál es la misión de la iglesia, ¿no? Pues todo eso. Lo veremos en el Evangelio de San Mateo. ¿De acuerdo? El Evangelio de San Mateo, pues bueno, pues es el primero que está colocado de los 4 evangelios canónicos, es el primero que nos encontramos en nuestras Biblias, ¿verdad? Y bueno, pues digamos que es el que más ha sido comentado, por otra parte, el que más... no vamos a decir el más importante, porque todos son importantes y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero es el que, pues, podemos decir, el que más abarca, el más sintético, ¿no? El que abarca más campos y como que resume un poco las cosas fundamentales. Otros se centran a lo mejor más en determinados aspectos, ¿no? Se puede ver así en cierto sentido. Bueno, voy a callarme ya y vamos a escuchar ahora sí el primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Vamos a escucharlo, que decíamos que era un poco aburrido porque es una genealogía, son nombres, y dice, esos nombres no sirven para nada. Apago el vídeo. No, tened paciencia, decíamos antes, que esos nombres sí nos dicen muchas cosas. Ya lo veréis, vais a sorprenderos. Vamos a escuchar ya ese primer capítulo del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de la infancia de Jesús. Ya en el Evangelio de la infancia, Mateo nos anticipa quién es Jesús de Nazaret. Su genealogía se ha ido gestando a lo largo de toda la historia de Israel, que en él llega a su plenitud. Como hijo de David, él es el Mesías anunciado por los profetas y esperado por el pueblo judío. Como hijo de Abraham, es fuente de bendición para todos los hombres, pero él es mucho más todavía. Es Dios con nosotros. María lo concibió en su seno por obra del Espíritu Santo, y José, al darle el nombre de Jesús, asumió sobre él la función paterna y lo incorporó legalmente a su linaje davídico. Todos los relatos de la infancia tienen un estilo literario propio del Antiguo Testamento, en el que abundan las apariciones, los sueños y las repetidas intervenciones del ángel del Señor. De esa manera, se quiere destacar la trascendencia de los acontecimientos narrados. Por eso, mucho más importante que el aspecto anecdótico es el sentido religioso de aquellos relatos. Así, por ejemplo, la adoración de los magos que representan a los pueblos paganos significa que la salvación no está reservada exclusivamente al pueblo elegido, sino que es para todas las naciones. Voy a avanzarlo un poquito a que empiece ya el Evangelio. Asimismo, por su huida a Egipto y su vuelta fue Rahab. De estos fue Tamar, De Abraham, hijo de David. Ya vamos. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sará. y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrom. Esrón, padre de Aram, Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón. Salmón,
fue padre de Booz. y la madre de éste fue Rahab, Booz fue padre de Obed. y la madre de éste fue Ruth. Obed fue padre de Jesé. Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de éste fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam, padre de Abías. Abías padre de Asa, Asa, padre de Josafat. Josafat padre de Joram, Joram, padre de Osías. Osías fue padre de Joatam, Joatam, padre de Acaz. Acaz padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón, Amón, padre de Josías. Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel, padre de Abiud. Abiud padre de Eliasim, Eliasim, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc, padre de Aquim. Aquim padre de Eliud, Eliud, padre de Eleazar. Eleazar padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. La concepción virginal y el nacimiento de Jesús. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús. Bueno, pues hemos escuchado el capítulo primero completo, pero solo vamos a comentar hoy la genealogía. El próximo día vamos con el nacimiento de Jesús, ¿no? La genealogía, todos esos nombres, dice uno, madre mía, ¿para qué tanto nombre? Pues, como digo, si conocemos la Biblia, si conocemos el Antiguo Testamento, pues estos nombres nos dicen mucho. Fijaros, por un lado, San Mateo aquí remonta la genealogía de Jesús hasta Abraham. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, San Lucas tiene también una genealogía y dice nombres y nombres, pero San Lucas termina con Adán, con el mismo Adán, con Adán y Eva, mientras que aquí se queda en Abraham. Abraham, el esposo, nos acordamos del esposo de Sara, el patriarca del pueblo de Israel, ¿no? El que recibió las promesas de Israel. Nos acordamos, ¿no?, que decíamos que San Mateo se dirige más a los judíos que habían formado esa iglesia primitiva, la primerísima iglesia. San Lucas, en cambio, si nos acordamos, que escribe ya directamente en griego su evangelio, que fue con San Pablo, escribía su evangelio para los gentiles sobre todo, ¿no? Entonces, pues aquí San Mateo engancha a Jesús con Abraham, el padre del pueblo de Israel.
Mientras que Lucas lo engancha con Adán y Eva, los padres de toda la humanidad, ¿no? Ninguno niega ni una cosa ni otra. Ni San Lucas niega que Jesús fuera judío, ni San Mateo niega que Jesús venga para todos los pueblos. De hecho, pues lo dice en varios lugares del Evangelio. Pero en este caso, en la genealogía, pues se nota que uno se está dirigiendo a los judíos y quiere que los judíos digan, ah, mira, es descendiente de Abraham, de nuestro padre, ¿no? Mientras que el otro, pues quiere que todos los hombres, pues digan, ah, mira, Jesús es descendiente de Adán, es hombre como todos nosotros, ¿no? Pues bueno, pues lo remonta hasta Abraham, decimos. Y luego, también si nos fijamos, San Mateo divide divide toda esta genealogía en 3. Artificialmente coloca 14 nombres en cada una de las 3, ¿no? Y de hecho, pues son etapas que tienen diferente duración, pero él coloca 14 pues para que sean simétricas. Ahora diremos por qué coloca 14. Pero si os fijáis, es importante esas 3 divisiones que hace aquí San Mateo de todo aquello que fue el tiempo anterior a Jesús, el tiempo de las promesas, ¿no? Fijaros, la primera división nos dice aquí desde Abraham, en el versículo 17, ¿verdad? El versículo 17. Ya sabéis, cuando leemos la Biblia, pues es bueno que tengáis vosotros vuestra Biblia y podáis ver los versículos, ¿verdad? Mientras lo explicamos, ¿no? Pues el versículo 17 dice por esas 3 etapas, ¿no? Y la primera que dice, desde Abraham a David. O sea, desde la promesa que Dios hace a Abraham hasta el rey David, que es cuando ya el pueblo queda, digamos, constituido y asentado en su tierra, ¿no? Asentado en su tierra y ya pues que tiene, pues, digamos, las 3 cosas que caracterizan a Israel, ¿no? La promesa de Dios, su palabra, el templo, que lo construía el hijo de David, y la tierra prometida, ¿no? Ya está asentado. Pues primero, digamos, la promesa hasta que se cumple la promesa, digamos, en una primera parte, la promesa de tener una tierra y de formar un pueblo, ¿no? De Abraham. Siguiente, desde David hasta la deportación a Babilonia. Todo ese tiempo en el que Israel pues fue pueblo, digamos, se cumplía la promesa de Dios, y luego llega la deportación a Babilonia, que se podría pensar que era el fin. Se estropea todo, le quitan a Israel su tierra, le quitan su templo, lo destruyen, les queda su palabra, eso sí, que la conservan, ¿no? Pero parecía que la promesa de Dios pues se había venido abajo. Y luego, por último, la última etapa, desde el retorno de Babilonia, desde la deportación de Babilonia, hasta el Cristo, hasta Jesús. Que ahí es cuando se cumplen las verdaderas promesas, ¿no? Durante ese tiempo, Israel, pues estuvo, digamos, sobrevivió ese pequeño resto que Dios mismo había prometido, ¿no? O sea, cuando, digamos, Israel tiene una etapa en la que es pobre, digamos. De Abraham hasta David, pues es pues una pequeña tribu, insegura, a merced de los poderosos del entorno. En tiempo del reino del rey David ya pues es un pueblo establecido, firme, pero pecan contra Dios, le dan la espalda y pierden lo que Dios les había dado. Y luego cuando vuelve a ser pobre, que se ha quedado sin todo lo que tuvo en los tiempos del rey David, Salomón, etc., pues en ese tiempo, al volver del destierro, pues queda ese pequeño resto que se dedica a llorar, a implorar a Dios su salvación, que venga el Mesías, a confiar en él, y finalmente pues la promesa se cumple de manera definitiva en Cristo, ¿no? Pone ahí esas 3 etapas, entonces, San Mateo. Y luego, pues decíamos que en cada una de esas etapas pone 14 nombres, ¿no? 14 hitos, 14 generaciones, dice él, ¿no? La razón de que sean 14, pues los estudiosos dicen que, bueno, las letras hebreas tienen un valor numérico, ¿no? Ya sabéis, por ejemplo, todos estudiábamos cuando éramos pequeños en el colegio
las letras romanas, las letras que usamos nosotros de los romanos, pues para los romanos las usaban para representar los números, ¿no? Decíamos los números romanos que se representaban con las letras, cada letra tenía un valor numérico, ¿no? Bueno, pues con el hebreo pasaba lo mismo, con las letras hebreas cada una tenía su valor numérico también, las latinas no todas, bueno, en fin, para entenderlo, ¿no? Simplificando. Entonces, si uno se coge las consonantes de la palabra David, del nombre del rey David, pues el valor numérico de esas letras es 14. Si uno suma, ¿no? Igual que sumábamos las letras para hacer los números romanos, pues si uno suma las letras de la palabra David, del nombre del rey David, pues suma 14. Y por eso, pues San Mateo elige ahí 14 para destacar que Jesús es el hijo de David, ¿no? El hijo de David significa el Mesías prometido, ¿no? Dios promete la descendencia a Abraham y luego a David le promete que uno de su descendencia se sentará sobre su trono. Cuando pierden el reino, cuando pierden el trono, después de esa deportación a Babilonia que decíamos antes, pues parece que no se cumple la promesa hecha a David. Pues San Mateo dice, sí se cumple en Jesús, que es el hijo de David, ¿no? Y que luego volverá sobre ello, volverá a repetirlo varias veces. Los judíos estaban esperando al Mesías prometido, que era el hijo de David. Y por eso, pues para ellos es tan importante recalcarles que Jesús es ese hijo de David prometido. Bueno, más cosas que podemos ver en esta genealogía. ¿Os habéis dado cuenta de que normalmente, bueno, antes de nada, perdón, un pequeño comentario que se me ha pasado a hacerlo antes. El número 14, dice uno, oye, ¿y por qué dice solamente 14? Entonces, ¿no decíamos que todo lo que dice la Biblia es verdad? Sí, efectivamente, o sea, pero San Mateo no quiere ser exhaustivo, ¿de acuerdo? Que sea verdad no significa, volvemos a repetir, que sea una crónica periodística o que sea un informe de taquígrafo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de coger una serie de nombres que tienen una cierta relevancia y que verdaderamente estaban presentes en esa ascendencia de Israel que se remonta hasta Abraham, son nombres reales, pero no pone a todos los ascendientes de Jesús, pone a determinadas personas, pues porque lo considera necesario poner a esas personas determinadas por ciertas razones, ¿no? Por las que sean. Vamos a fijarnos en alguna de esas razones que las podemos ver claramente. Fijaros, lo que íbamos a decir ahora, la mayoría de las ocasiones pues nombra solamente al padre, ¿no? Y pues Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, ¿no? Va nombrando la descendencia por la línea del padre. Pero de vez en cuando nombra a la mujer con la que ese hombre pues engendró a su hijo, ¿no? Concretamente. Fijaros, dice, Judá engendró de Tamar, ahí nombra a Tamar, ¿no? Salmón engendró de Rahab a Booz, ahí nombra a Rahab. Booz engendró de Ruth a Obed, de nuevo, ¿no? David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, ¿no? Bueno, y así. Bueno, pues ahí tenemos a las mujeres que ha mencionado. ¿Quiénes son esas mujeres? Pues Tamar era, Judá comete un incesto cuando se acuesta con Tamar, ¿no? Comete un incesto, era una relación incestuosa, era mujer de su hijo y, incesto. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién era Rahab? La prostituta que dejó entrar a los israelitas, o mejor dicho, que les dio refugio a los israelitas en Jericó para que no los pillaran los guardias y que luego, se alió con el pueblo de Israel. Rahab, la prostituta. Ruth, ¿quién era Ruth? Ruth era una extranjera, una gentil. No era ella misma judía, no era descendiente de Abraham. David, de la mujer de Urías. La mujer de Urías cometió un adulterio, se acostó, yació con la mujer de Urías, con
con la mujer de otro hombre, cometió adulterio y de ahí nació Salomón. O sea, esas 4 mujeres que nos nombra San Mateo es para decirnos que en el primer caso fue fruto de un incesto, en el segundo caso que era una extranjera, que era una prostituta, en el tercero que era una extranjera y en el cuarto que fue fruto de un adulterio, ¿no? Luego todas las demás que son pues relaciones normales, hijos nacidos en el matrimonio normal, podemos decir, no nombra a la mujer. ¿Y por qué nos dice esto? San Mateo nos está haciendo ver cómo el plan de Dios ha salido adelante de una manera que a lo mejor a los hombres no seríamos capaces de haber previsto, incluso a pesar de nuestros pecados, incluso pues por medio de, bueno, pues de cosas que en principio pues parecía que estaban, algunas son pecado propiamente, que si el incesto, que si, etcétera, y otras pues bueno, pues es que directamente pues estaban, digamos, mal vistas o eran miradas con recelo, pues como el hecho de una mujer extranjera, ¿no? Y de hecho pues la ley de Moisés decía a los israelitas que no tomaran mujeres extranjeras porque los pervertirían con sus ídolos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Ruth, que era una extranjera, pues resulta ser la más fiel al Dios de Israel, ¿no? Y la que mejor cumplía con su ley de caridad. Pues fijaros, las 4 mujeres que nos menciona para hacernos ver que a pesar del pecado, Dios ha llevado adelante su plan y lo ha cumplido, a pesar de nuestros pecados. Y luego, por último, pues si nos fijamos, también va diciendo, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a. Entonces, engendró, dice, menos al final, que llega, y Jacob engendró a José, el esposo de María, aquí ya menciona a otra mujer, pero es por otra razón, lógicamente, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Ahí hay un cambio, ahí no dice José, o sea, no se usa la palabra engendró, porque con esto está indicando que Jesús, está indicando de manera, pues, podemos decir, discreta, que Jesús fue concebido virginalmente, fue concebido, como nos dirá San Lucas, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La concepción virginal de Jesús está ahí. Ahí no se usa la palabra engendró. José era esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Muy bien, pues hasta aquí este comentario del Evangelio de San Mateo. Ya veis que está grabado hace pues unos años, se me ve un poco distinto, el fondo es distinto, pero pues lo importante es que os ayude y que sobre todo aumente en vosotros ese amor por la palabra de Dios, os anime a leer más la palabra de Dios para que esa palabra pueda tocaros, pueda cambiar, transformar vuestras vidas, porque para eso nos la da el Señor, no para que sea una letra muerta o un mero objeto de estudio. El Señor nos ha dado su palabra para hablarnos personalmente a cada uno de nosotros y que esa palabra vaya cambiando nuestros corazones, cambiando nuestras vidas y por medio de nosotros haciendo bien y cambiando las vidas de los que tenemos alrededor. Que el Señor os bendiga y hasta nuestra próxima entrega de este curso de Biblia.